Pues comenzamos ya este tiempo de tertulia, este viernes, en 18 de enero de 2013, con muchos asuntos encima de la mesa y que vamos a intentar en los próximos 25 minutos aproximadamente, intentar analizarlos para que saquen conclusiones y sobre todo vamos a intentar también explicarles qué está pasando en los mercados, a qué se debe esa calma, esa tregua que hay ahora mismo y que parece que España ha vuelto a ser la niña bonita de los inversores internacionales. Esta semana se celebraba el Spain Investor Day. Bueno, pues acudieran todos los inversores internacionales. Hablaba el príncipe don Felipe poniendo a España otra vez en el centro de la inversión internacional. Esta semana también el Tesoro celebraba dos subastas bastante exitosas. Muchos asuntos, como digo, encima de la mesa. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar de todo y sobre todo también de los superdepósitos y del papel del Banco de España, pero lo primero de todo es presentarles a mis invitados. Javier Martín, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana? Bien, una semana de trabajo de 2013. ¿Sí? Estamos en un año nuevo. Hasta ahora se van confirmando los planes, las previsiones que desde Profin habíais hecho un poco para este 2013, o se están superando o todavía no. Probablemente los mercados están prolongando esta calma, esta sensación de las cosas van a mejor. Nosotros somos cautos en todos los activos que tomamos, renta fija, renta variable. A través de los fondos de inversión que seleccionamos nos gusta que sean de fondos con gestores activos, gestores dinámicos, gestores con capacidad de ser flexibles. Paula Mercado, muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Habíamos tenido la oportunidad de hablar por teléfono, pero no aquí en tertulia. Bienvenida, espero que te encuentres cómoda, que te encuentres a gusto. Estupendamente, siempre. Bueno, ¿qué tal 2013? 2013, bueno, yo creo que va a ser sin duda mejor que 2012 y eso ya es mucho para empezar. Es una nota de optimismo que nos conviene y que además creo que es cierta. Tampoco debemos exagerar en ese optimismo porque yo creo que este mini rally que estamos viendo ya desde finales del año pasado pues tampoco tiene mucha base en la que sustentarse, con lo cual podríamos ver una corrección en cualquier momento, ¿no? Me refiero a bolsa. Por lo demás, yo creo que los datos en general van siendo bastante optimistas y bastante positivos dentro de lo que no estábamos acostumbrados en el 2012 y creo que hay razones para mirar hacia adelante con cierta esperanza, digamos, y no con euforia, pero sí con esperanza de que va a ser un año algo mejor. Pues esperemos que sea un año mejor. Javier Flores, muy buenas noches también. Buenas noches. ¿Tú con qué te quedarías de toda esta semana, de todas las noticias que han pasado a lo largo de esta semana? Pues quizá con ese tono general de optimismo más cautela que vemos tanto en operadores de mercado como en es los que yo creo que inversores. no terminas como de creértelo, que todo vaya tan bien o que empiece a ir tan bien, ¿no? Es como yo que creo que realmente se ha evitado, como decía Lagarde, ¿no, Cristina? Sí. Se ha evitado ese derrumbe, sí. Y es cierto que existen ahora mecanismos que hace un año no existían y que permiten evitar el peor escenario. Pero parece que nos hemos apuntado todos a, bueno, pues pasado lo peor, ya nada malo puede sucedernos y claro que nos puede suceder algo malo o no tan bueno como nos gustaría. Entonces sí que parece un trimestre para, desde luego, ponerse muy defensivo en general y ver con cautela los siguientes capítulos que vayamos creciendo por entrega, sobre todo en febrero, que parece un mes clave con Comisión Europea, techo de deuda, en fin, una serie de citas importantes. Javier Martín, de esas declaraciones que nos comentaba Javier Flores, que realizaba ayer Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, que se ha evitado ese precipicio, el caer en el abismo, pero que tampoco había que tirar las campanas al vuelo y sobre todo esa llamada de atención que hacía a los políticos, otra vez a la clase política, y este año tenemos dos citas electorales aquí en Europa importantísimas. Italia está a la vuelta de la esquina, un poquito más lejos después del verano está Alemania, que son los políticos los que tienen que empezar a poner en marcha políticas de crecimiento. La palabra de moda va a ser en este 2013 frente a la austeridad y a los ajustes de 2012 y crear empleo. Es que es verdad, la primera parte es totalmente verdad. Son los políticos los que tienen que tomar las decisiones, son los políticos los que tienen que centrar pues lo que es la responsabilidad de los gobiernos que presiden. La segunda parte, la de que tienen que promover medidas de crecimiento, solo en una parte. Tienen que crear los campos adecuados para producirse crecimiento.
No se puede ir a Europa o ir a Alemania pidiendo que el gobierno alemán haga medidas pro crecimiento. No se hacen así las cosas. Lo que hay que hacer es mirar en tu propia casa si hay que hacer reformas y hacerlas. En el momento en el que las reformas empiezan a intuirse, ya estamos viendo lo que pasa con los mercados de capitales. Decía Javier Flores, cuidado porque efectivamente lo que tenemos es un primer alivio, no me cabe ninguna duda. España es un país muy grande como para caer a la primera, por supuesto. Esto es como un toro que cae de cinco espadazos. España es un país muy grande, muy serio, muy creíble y no vamos a caer a la primera. El verano pasado no caímos. Ni en mayo de 2010. Efectivamente, que ahí fue donde nos dieron el primer toque, que algunos ni se lo creyeron, ni se creían que iba por nosotros. No, esto iba por Italia, estos chicos tan endeudados. Entonces, efectivamente, si no hacemos las reformas, van a volver los ataques, van a volver las salidas de capital, las ventas en bonos, las ventas en acciones. Hay que hacer reformas, muchas más reformas. Continuaremos hablando a lo mejor de los extratipos, de los depósitos bancarios, y ahí hay que meter mucho en reformas. Paula. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que hemos hecho ha sido salvar el desastre, nada más. Pero si nos dormimos en los laureles vamos a hacer el desastre de nuevo, eso está clarísimo. Yo creo que un buen indicador para todos sería el fijarnos a partir de las caras de los ministros y de Rajoy. El día que les veamos sonriendo y relajados, peligro. Esa complacencia nos va a decir a vender porque se han relajado. No, pero no creo que suceda eso. Yo creo que ellos son muy conscientes de lo que hay que hacer. La cuestión es que tengan la decisión de hacerlo, nada más. Nada es una más. cuestión de compromiso. Lo saben perfectamente claro, lo que hay que hacer. Me acuerdo la última tertulia que tuvimos, o no sé si fue la primera de este año, del nuevo año de 2013, que estabais los dos, y yo me quedé con algo que dijisteis y lo que estabais de acuerdo, era de que España debía adelantarse a lo que pedía la Comisión Europea. España tenía, ahora mismo que estamos como gozando, parecemos otra vez la niña bonita, o estamos, no sé si a lo mejor de cara a la galería, pero es verdad que bueno, que volvemos a estar o volvemos a codearnos con los socios europeos, aunque sea de cara a la galería, Paula, pero bueno, parece que los mercados nos están dando cierta tregua. Digamos que es una tregua, sí, es decir, creemos lo que habéis dicho que vais a hacer. Hemos visto que habéis hecho dos cositas. Exacto. Una primera reforma del sector financiero, una primera reforma laboral, habéis recuperado competitividad, pero eso no es ni mucho menos suficiente. Os estamos dando el beneficio de la duda y hemos bajado, hemos aceptado una deuda a unos niveles inferiores porque esperamos que vais a hacer más cosas, lo primero. Y segundo, que vais a pedir el rescate, seguramente, que esa es la otra cuestión. Si no pedimos el rescate, es probable que tengamos la prima otra vez subiendo. Claro, pues eso es a lo que me refería. Me acuerdo que vosotros dos hablabais de que España debía adelantarse. Todavía no teníamos la prima en los niveles que la hemos tenido esta semana, que eso ha llevado a algunos a decir que no era necesario, que veis cómo los hechos vienen a demostrar que no era necesario pedir el rescate, y sobre todo porque, estoy de acuerdo contigo, esto es el beneficio de la duda, pero esa duda tiene un plazo. Y en ese plazo, como el gobierno no se meta con las reformas que nos va a imponer otra vez Bruselas, que nos va a imponer otra vez Alemania, pues está la respuesta clarísima el otro día del gobierno alemán a Mariano Rajoy. Claro, si es que no podemos actuar de discípulos. Nosotros no somos unos pobres discípulos de la Unión Europea, tenemos que actuar pero hasta ahora hemos ido y con ralentí. Iniciativa. Porque tenemos unas tasas de paro que son tan descomunales, tenemos un país tan deshecho que tenemos que actuar. Y sin victimismos, es decir, ¿España puede resolver esta situación? Sí, sin duda. Con esfuerzo, con mucha dificultad, por supuesto, pero tiene que resolverlo actuando sobre aquello que está en la decisión de España. ¿Y qué es sobre lo que puede decidir España? Pues sobre tipos de cambio no, sobre un montón de cuestiones ahora financieras tampoco, que ya están en Bruselas, pero sí puede decidir sobre ciertas políticas fiscales, sobre cómo manejar el presupuesto, sobre reformas de tipo estructural. Eso se decide en el Congreso de los Diputados. Eso no se decide ni en Berlín, ni en Nueva York, ni en el FMI. Se decide por parte del legislador. Ahí que es muy importante y que están tardando mucho en acometer y que solamente están empezando a hablar de ella ahora, que es la de las administraciones públicas. Eso es algo que es muy difícil, yo lo comprendo para la clase política. Claro, porque ahí hay que entender reforma de la administración pública, financiación partidos políticos, constructoras.
reforma estructural pendiente. Sí. Es meter la tijera en el régimen regionales, autonómicos, locales, la administración sí. central. Que hay que y claro, es muy delicado. Muy delicado, en el que nadie quiere meterse. Estáis hablando de este compás de espera, de este impasse, de lo de la petición o no de rescate, de que para muchos, pues los hechos, las subastas. ¡Oh, qué bien están saliendo, qué éxito! Es cierto que están siendo a un tipo menor, pero todavía nos seguimos financiando a un tipo caro. Nos están saliendo caro. Entonces, no hay que dormirse en los laureles, pero nuevamente nos estamos durmiendo en los laureles, nos estamos dejando llevar por pues el Tesoro ha conseguido 10.000 millones de euros, lo ves en todos los titulares en apenas 3 días, estamos empezando otra vez que vuelvan los inversores internacionales, que no podemos volver a caer en eso. O sea, hay que continuar haciendo cosas. Y de momento no se hace. Es verdad que están volviendo, sí, pero están volviendo porque saben que detrás de esas emisiones, en última instancia, está el Banco Central Europeo. Que no nos llevemos a engaño. Nadie está comprando porque confíe en que en solitario España va a ser capaz de llevar las cuentas a una situación sostenible sin esa garantía del BCE o sin esa presión política de instancias europeas. Javier Martín. Fíjate, las empresas privadas, como en cuanto ven hueco, actúan. Sí. Es lo que tiene que hacer el gobierno. O sea, ahí tienes a un FCC muy ahogadita la pobre, y en cuanto puede, mueve pieza. Y ahí están como recupera sus bonos, como suben, ¿no? Que es el síntoma de estos tíos vuelven a pagar. A ver qué pasa, por cierto, con Cementos Portland, que se está moviendo ahí algo. No, pero... y el Banco Santander... Pero este es el signo de la época en la que estamos. Las entidades privadas están reaccionando fenomenal, las empresas privadas están, desde que empezó la crisis, están haciendo una limpieza, una reestructuración, unos recortes, unos ajustes que ha hecho que sean mucho más eficientes y que estemos pudiendo competir fuera de España con ventaja, incluso con respecto a otros países con los que antes no teníamos la más mínima posibilidad. Aquí el problema está en el Estado, en la organización del Estado y en reformas que solamente la clase política pueda cometer. Volvemos otra vez a lo mismo. Y como las reformas no vienen, lo que tendrá que venir es nuevos sustos. Así que... El año pasado pasó igual, si os acordáis. A principio de año estaban como muy contentitos, ¡ay, qué bien, todo va fenomenal! Sí, es verdad, si os acordáis, es que fue exactamente igual. Tenemos un nuevo gobierno, todo se va a tomar de otra manera, hasta febrero incluso, marzo, y luego fue Bankia, la caída de Bankia, la que empezó a acelerar el tema. Los inversores internacionales se enteraron de lo que era Bankia y lo sabían ya antes de que cayera, bastante antes. Lo veían ya venir, cosas en cartera, pero ahora ya se dieron cuenta de que no les iban a pagar. La cruda realidad. Que es lo más duro. Sí, la verdad es que el gobierno debe ponerse las pilas, debe trabajar rápidamente. Ahora tiene un tiempo para trabajar con ventaja, que es cuando los mercados te son favorables. Ni sí ni no, la verdad es que ni me creo que lo vayan a hacer correctamente ni que no lo vayan a hacer correctamente. Ahora lo que sí que estoy convencido es que va a venir una nueva bofetada un poquito más adelante y que les obligará a tomar decisiones que no quieren tomar. Sí, porque es cierto que en la calle se escucha que por culpa de los mercados, pues gracias a los malvados mercados, han tenido que ser los mercados los que fuercen una serie de medidas y de saneamientos, entre otros en el sector financiero, y ha tenido que ser el mercado el que fuerce que se abra el Banco de España, se revise su supervisión, se conozcan ciertos incumplimientos y se le dé la vuelta a eso. Eso no ha sido de motu propio por parte de nuestros políticos, y mucho me temo, efectivamente, Javier, que tampoco de motu propio vayan a reformar las administraciones, como indica Paula, y que tendría que ser en otro contexto donde dijesen: ustedes les vamos a prestar y a sacar esta situación, pero empiecen a limpiar y a sacar de grasa todo eso que tienen ahí. Yo creo, Javier, que tienes toda la razón, que va a ser de forma que en cierto modo nos obliguen. Lamentablemente. Condicionado por, a lo mejor, cuando se solicite el rescate, por ejemplo. Si llega el momento en que ellos se ven que no les queda más remedio, que hay un acuerdo con la Unión Europea para solicitar el rescate, entonces es cuando las condiciones van a ser... A los 15 días se va a Cataluña. Sí, al mar, ¿no? Y nos ataca el moro. Hombre, cerca está. O sea, no se tienen que ir muy lejos. La verdad es que no, pensando en el juego de situaciones, ¿no? A España le vendría fatal una intervención, o sea, nos rebajaría muchísimo, y deberíamos intentar
evitarla Pero dando esos pasitos. Yo, Javier, no estoy tan de trampitas. acuerdo. Sí hemos perdido muchísima autonomía ya, mucha soberanía. Si estamos dentro de una Unión Europea, olvidarnos de la soberanía. O sea, eso es una cosa que ya un país que además está pidiendo Sí, pero- auxilio no puede, además, tener soberanía. Ir un poco más allá, además de la unión fiscal y unión bancaria, ¿por qué no? A la unión política, ¿no? A Pero ver si si es que sanean sucederá. los partidos políticos. Pongan un No, es que alcalde, sucederá. pongan un alcalde finlandés en Madrid. No sé si sería bueno o malo, pero El problema, sucederá. Desde luego no lo entenderíamos seguro. El problema yo creo que es que cuando vienen de fuera, si vienen de fuera a poner orden, van a remover demasiado. Sí. Entonces, como sabemos que todo está muy turbio, mejor que se remueva lo justo. Los tribunales que actúen siempre duramente, pero que se remueva lo justo y que se toque donde se pueda tocar. Y probablemente ellos no tienen tanto conocimiento de dónde hacen menos daño al tocar, Sí, claro. porque son tecnócratas o son burócratas o son lo que sea, pero no son expertos conocedores. No, si yo no creo de que fueran España. ellos los que hicieran la reforma. Es decir, lo que te van a hacer es condicionarte una ayuda de algún tipo o algún, no sé, algún tipo de apoyo a que hagas ese tipo de reformas. Tú, entonces habrá que hacerlas lentamente porque no va a haber otra manera. El Porque poder si no, ha sido se ese, van ha a romper sido muchas cosas. unos Entonces, plazos de tiempo y un claro, calendario de pero cumplimientos, ahí desembolsos tenemos- vinculados a ese seguimiento de Eso los es. Pero es cumplimientos. mejor otro modelo. Espero que el irlandés o el portugués acaben saliendo bien, porque el griego, yo sí que tengo la sensación de que Grecia se Uy. irá del euro y probablemente Yo se no. vaya. Yo no estoy de acuerdo contigo en Pero eso, Javier. Es Estoy inviable. con Paula en que- Yo no sé si está dándole la vuelta a alguno de sus datos macro, pero No por Grecia, vamos me a da ver, la no porque sensación- Grecia se porte mejor o peor, sino porque yo veo que la Unión Europea no está dispuesta a perder un solo socio al coste que sea. Y lo Bueno. van a mantener por eso, porque Grecia es una economía pequeña, al fin y al cabo. ya, pero cuesta un montón de dinero. Y no sé, supongo que es un ¿Y mal quién ejemplo. está absorbiendo el coste? Al final van a ser los bancos Pero al los que final, están absorbiendo si vamos, las quitas. si vamos a es las que- raíces de Europa, es decir, la Unión Europea, el euro en sí no surgen por motivos económicos, nacen No. de un compromiso realmente político y humano que busca crear una comunidad y una unión de otro tipo que es más referente en derechos humanos y muchas otras cuestiones que deberían ser señal de identidad. Y pretender ahora que la Unión Europea y el euro pues, son una cuestión solo de mercado, lo es para los británicos, cierto, pero no para el resto de socios. Y creo que Tampoco una... lo es para los británicos, Javier. Pretenden que lo es. Bueno, pero ahí no tienen lo su es. debate ahora bastante intenso, ¿no? Pero creo de verdad que es necesario que en Europa se recupere el espíritu original, y el espíritu original es pensar en los europeos y a partir de ahí construir todo aquello que sea necesario para que sea un lugar de referencia, de mejor vida para los europeos y para el mundo en general. Pero Ojalá. los políticos han tergiversado todo. Han construido naciones monstruo. España es una nación monstruo y cuando llegó el momento, pues lo hemos visto. Y hay que volver a otro tipo de Estado, otro tipo de gobiernos, otro tipo de políticos. A la O sea, playa y a vender Eso es pareos. cierto. No, pero tienes razón, Javier. Estamos en un cambio muy importante Sí. y no es solamente Europa. Estamos en un cambio en el mundo, en la forma de hacerse las cosas y en la forma de gobernar. ¿Hacia dónde vamos? No lo tenemos ni muy claro siquiera. Yo creo que no, nadie. Como se ha hecho todo en los últimos 2000 años. O sea, Claro. no es muy difícil entender por qué estamos en este agujero o este hoyo. No es muy difícil entender cómo se va a salir. Lo que pasa es que es durísimo. El pensar que si te cargas lo que le sobra a la administración del Estado, te cargas otro 1 millón de puestos de trabajo. Dices, pero bueno, ¿qué prefieres? ¿Prefieres 1 millón más de parados y que haya ya una sensación de limpieza y una sensación de que, bueno, de que las cosas, en definitiva, de que el Estado va a tener dinero suficiente como para poder cumplir los intereses de lo que ha pedido? 700.000 millones que debe, más lo que deben las comunidades, más lo que debe el sector privado, que también son cantidades grandes. Entonces, o un modelo estable o un modelo ramplón en el que cada 3 años tenemos una pequeña recesión de estas de 6 meses, 9 meses y cada 10, 15 años una de las gordas como la de ahora. Si esta crisis vale para limpiar toda esa indecencia, pues por lo menos... Yo no tengo por lo tantas menos- esperanzas de que vaya a ser No, no. la solución extrema, la primera que has mencionado, sino más en la intermedia. Es decir, van a ser pues épocas en las que se harán pequeñas reformas y más o menos vamos ajustándonos hacia una situación y avanzando hacia Y a una ver si situación con eso un poco llegamos y distinta, empezamos porque- a coger alguna de las olas internacionales de nueva fase de crecimiento. Sí, en eso Sí, estamos. eso Esa es la es. gran jugada. Eso es que no tenemos otra, porque algo violento, y si de verdad hiciéramos una limpieza como la que hace falta hacer,
yo creo que el malestar social que se iba a generar iba a ser incontrolable. Y ahí ya vamos a Me lo que reía pudo yo de la suceder. primavera árabe si hubiera que hacer aquí una limpieza de verdad. Es que a fondo. esas limpiezas son de ese Es estilo, son del que, estilo es de que guerra, llegamos, son del estilo de exacto, primaveras árabes. exacto. Eso es lo que pasó en los años 30 en Europa, ya lo sabemos, Así es. finales de los Por 30. cierto, los países de la primavera árabe, desde que se iniciaron las protestas hasta hoy, han visto decrecer su PIB en un 10%, sus economías. Y probablemente dentro de 10 años esa primavera árabe ya haya engullido a todo el mundo del petróleo de alto nivel. Y probablemente cuando miren atrás digan, vaya 20 años desde el 11 de septiembre de 2001 que han pasado. Primero cayeron ellos los hermanos pobres y luego caímos nosotros, los millonarios. Interesante además cómo más pronto que tarde dejarán los países árabes de ser los que concentren la parte principal de la producción de petróleo. Otras tecnologías y desarrollos que se están haciendo en Estados Unidos, que pasará a ser el primer productor mundial de petróleo. Y no tan lejos, no queda tan lejos. Muy pronto, muy pronto. Movimientos muy interesantes y que cambian radicalmente toda la concepción geoestratégica que ahora mueven muchos gobiernos y muchas políticas es cierto, internacionales. Es cierto, porque hay nuevas tecnologías que en China están posibilitando obtener petróleo de las arenas bituminosas. Un caso parecido al de el yacimiento de Argentina, de YPF, por cierto. Por eso nos lo quitaron. Yo siempre lo digo. Por eso nos lo quitaron. Yo también lo digo. A Kirchner se le hicieron los ojos chiribitas cuando escuchó cifras y volúmenes. No, habló del shale gas. Alguien olvidó apuntarle que eso requiere invertir, pero bueno. Y luego en el Polo Norte, un capítulo importante, el deshielo en el Polo Norte está abriendo posibilidades también para yacimientos submarinos de petróleo, de gas, pero impresionante. Ahí hay unas posibilidades. Digo porque cuando hablas del deshielo en el Polo Norte da la sensación de que te van a decir que viene el invierno nuclear. Me dices que se puede aprovechar para sacar petróleo, te adoro. Pues es así. Pero señores, nos quedan apenas 4 minutos. Yo quería que en este tiempo que nos queda, ya sé que es poquito, pero que habláramos para dejar claro todo este asunto de los superdepósitos, de si el Banco de España ha puesto tope, de supervisar al supervisor. Javier Martín. Muy malo imponer, prohibir que un determinado sector pueda hacer determinadas cosas o no, eso siempre es malo por definición. Pero en este caso lo que hace el gobierno es prohibir los extratipos, es decir, prohíbe que entidades financieras que están siendo apoyadas y soportadas por dinero de los ciudadanos españoles, porque aunque venga de Europa me da igual, al final nos está restando solvencia a nosotros y es dinero que pagamos todos nosotros. Esas entidades no pueden seguir pagando depósitos por encima de precios de mercado para atraer dinero en unos negocios que a su vez no son privados, que a su vez son deficitarios, es decir, es un absoluto desorden el que sigue habiendo en el sector financiero. Por lo tanto, me parece muy bien que se prohíban los extratipos. Además, así se beneficia a la banca solvente, porque va a tener que no tendrá que competir con una banca insolvente que ofrece 4 y medios y va a ganar más dinero. Y me parece muy bien. Parece muy bien que se prohíba dentro de todo este batiburrillo. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que ya era hora de que se pusiera un poco de orden ahí. Lo que sí que no me ha gustado es que las entidades que no son absolutamente españolas, digamos como Espíritu Santo y ING, mantienen la posibilidad de ofrecer depósitos al tipo que quieran, básicamente. Pero la idea me parece buena, la recomendación me parece estupenda y además está beneficiando al sector en el que yo estoy, que es el de fondos de inversión. Yo creo que beneficiará y bastante, porque precisamente las salidas que ha habido de patrimonio estos años en gran parte se han ido a depósitos, con lo cual esperamos que vuelvan a fondos que hay muy buenos, con características muy similares, como pueden ser garantizados, o como puede ser fondos de renta fija a corto plazo, por ejemplo, que ofrecen tipos parecidos y que tienen pues una seguridad bastante grande y además beneficios fiscales que los depósitos no tienen, porque tú en un fondo puedes invertir, traspasar cuando quieras tu patrimonio a otro fondo sin coste fiscal alguno. En un depósito, cuando el depósito vence, te lo tienes que llevar a casa con tu retención, claro. Javier Flores. Pues siento disentir en este caso. Quienes seguimos a Paula Mercado sabemos que es una excelente asesora y profesional en fondos de inversión, y que es cierto que poca gente como ella conoce las posibilidades que hay en el mercado de dónde invertir y con un riesgo razonable, obtener una buena rentabilidad. Pero no sucede así, porque no hay una Paula Mercado en cada oficina bancaria de este país. Y lamentablemente creo que esta medida va a provocar que a muchos ahorradores, que no inversores,
se les ofrezca productos de riesgo en una situación de riesgo no informado y que se estén produciendo situaciones nuevamente de malas prácticas que ya conocemos como han sucedido. Eso por una parte, en cuanto a los efectos que creo que puede tener. Y para terminar, creo que la Comisión Nacional de la Competencia debería ser contundente en esto y bueno, si hay entidades capaces de hacerlo mejor que el resto, ¿por qué penalizarlas? No veo bien limitar. Pero incluso cuando estás hablando de cajas nacionalizadas. Bueno, esas cajas son nacionalizadas y tendrán que rendir cuentas y ser gestionadas correctamente, pero no penalicemos a las entidades no intervenidas que tienen la posibilidad de competir con un mejor producto que otras. Pues ahí nos quedamos, nos falta hablar, nos ha quedado tiempo, nos ha faltado tiempo para hablar de supervisar al Banco de España, lo dejaremos para próximas ocasiones. Señores y señora, que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Javier Martín, Paula Mercado y Javier Flores. Y nada, os espero en la próxima. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida